Hey, hola a todos, soy Pablo de IQ300. En el video de hoy estaremos revisando un nuevo interruptor Wi-Fi inteligente de Sonoff, que como siempre es la forma más barata de hacer domótica. En este caso, tengo una lámpara en mi patio con una fotocelda, que en teoría hace que la lámpara se encienda automáticamente cuando no hay luz solar. Sin embargo, es de mala calidad, más caro que un interruptor inteligente y no me duró ni 2 años. Esta es otra lámpara en mi patio, está controlada por un interruptor inteligente integrado al sistema domótica. Puedo programarla con mucha más flexibilidad, por ejemplo para que encienda al atardecer pero solo cuando haya alguien en la casa. En un video anterior habíamos revisado el interruptor Sonos Basic R2. La nueva versión R3 incluye soporte para el modo Do It Yourself o DIY, que nos permitirá instalar un firmware personalizado sin la necesidad de soldar cables, como en el Sonos Basic R2. Adicionalmente, este modo habilita una serie de web services en el Sonoff que permitirán controlarlo por la red local mediante la REST API, aunque el funcionamiento de esta API no la veremos en este video. ITEAD produce y vende varios nuevos modelos de Sonoff con modo DIY, como el controlador de relé Sonoff Mini, el Sonoff R3 en versión Wi-Fi y el Sonoff R3 en versión de radiofrecuencia. Para abrir el Sonoff R3 es necesario sacar 2 tornillos de la base de la carcasa. Dentro del dispositivo encontramos un relé de 110 a 220 volt y 10 amperes, es decir, funciona en todos los países. Tenemos también una bornera para los cables de salida que van hacia la carga o la lámpara que queremos controlar. Otra bornera de entrada con conectores para el cable de fase o vivo y el cable neutro de nuestra conexión eléctrica. Encontramos también 4 agujeros Through-Hole que sirven para actualizar el firmware del dispositivo a la vieja usanza, es decir, con un transceiver serie a USB. Además tenemos el puerto OTA que debemos cortocircuitar con un jumper para habilitar el modo DIY. El chip principal del dispositivo es el ESP8285. ITEAD vende también estas hermosas cajas de exteriores, las cuales nos permiten instalar el Sonoff a la intemperie. Sin embargo, al igual que el Sonoff R2, el Sonoff R3 no entra bien en la caja. Para instalar y configurar el Sonoff utilizaremos este circuito de prueba, el mismo que utilizamos para probar el controlador de relé Sonoff Mini en un video anterior. Con un buscapolos confirmamos que el cable azul es el neutro y el cable marrón es el vivo. Por supuesto que es un circuito eléctrico potencialmente mortal si no se maneja bien y con mucho cuidado, consulte a un profesional. Desarmamos la bornera para conectar el Sonoff, por supuesto que sin corriente eléctrica. Hay que tener cuidado de conectar el cable vivo en la bornera para el vivo y el cable neutro en la bornera para el neutro. El Sonoff trabaja en forma nativa con una app para iOS y Android llamada iWiLink. Una ventaja de iWiLink es que tiene integración con algunos sistemas de domótica como Google Assistant, Amazon Alexa, y al ser un producto chino, se integra con el sistema de domótica más popular en China, el Xiaomi Mi Jia y el Xiaomi Aqara. Para hacer el pairing del Sonoff con iWiLink utilizaremos el botón de Quick Pairing o Pairing rápido y en unos minutos iWiLink encontrará el Sonoff y lo configurará con los datos de nuestra red Wi-Fi. Una vez hecho el pairing, con un solo clic podemos encender y apagar la carga o la luz controlada. Antes de cualquier paso posterior es importante actualizar el firmware base a la última versión, en este caso la versión 3.3.0. Vemos en este ejemplo cómo se puede hacer la integración con Xiaomi Mi Home, desde donde podremos hacer rutinas que, por ejemplo, al abrir una puerta se encienda la lámpara conectada al Sonoff.
Y en este momento nos preguntamos, ¿qué ventaja tiene instalar un firmware personalizado como el de Tasmota en nuestro Sonoff? Las desventajas de EWI-Link son varias. Es un servicio en la nube, poco confiable y lento. El firmware de Tasmota no depende de la nube y brinda un control 100% local de nuestro Sonoff sin necesidad de internet. Con Tasmota, además, podemos configurar timers locales y habilitar una integración mucho mayor con sistemas de domótica, como Home Assistant, SmartThings y Habitat. Podemos bajar el firmware de Tasmota desde el repositorio GitHub del autor. Además de código fuente, están también disponibles versiones ya compiladas, que son las que utilizaremos en este video. Hay varias versiones ya compiladas en muchos idiomas, pero utilizaremos la versión base llamada tasmota.bin. Para habilitar el modo DIY en nuestro Sonoff, debemos colocar el jumper incluido en la bolsa de plástico en el puerto OTA del Sonoff que ya identificamos anteriormente. El otro software que necesitaremos para instalar el firmware de Tasmota es el Sonoff DIY Tools, creado y publicado en el GitHub de ITEAD, el fabricante de Sonoff. Al instalar el software, Windows nos dará una alerta porque ITEAD no se molestó en firmar el software. También el Windows Firewall se puede quejar. Como se detalla en la documentación de ITEAD, el Sonoff espera ahora conectarse a una red Wi-Fi con un nombre y clave específica. Para no cambiar el nombre de nuestra red Wi-Fi en el router de internet, lo mejor es utilizar un hotspot Wi-Fi en nuestro celular, que tenga el nombre y el password requerido por el Sonoff. Una vez encendido el Sonoff en modo DIY, este no trabajará más con la nube de EWI-Link y se conectará automáticamente a la Wi-Fi temporal de nuestro celular en pocos segundos, sin hacer nada adicional. Debemos también conectar la PC con el software DivModTool a esta red Wi-Fi temporal creada con nuestro celular. Cuando hice este procedimiento con el Sonoff Mini funcionó fantástico y muy rápido, pero en este caso, por algún motivo, el software no reconoció el Sonoff R3. Intenté muchas configuraciones en mi PC, deshabilitar el firewall, el antivirus, instalar PHP y varias cosas, pero sin éxito. Después de 3 días esperando que se arregle mágicamente, me rendí. Al parecer hay muchos mensajes en foros indicando que mucha gente tiene el mismo problema. Es de esperar que ITEAD lo solucione en algún momento en el futuro. Como vimos en el video del Sonoff Mini, cuando DivModTools reconoce el Sonoff, es tan fácil cambiar el firmware como darle clic al botón Firmware Brush y seleccionar el archivo de Tasmota. Pero no, en este caso, como quiero tener Tasmota de todas formas, recurriré a la forma manual, es decir, volveremos al paso 7 de este video y retomaremos desde ahí. Recordemos que todos los Sonoff tienen también 4 agujeros Through-Hole para programar firmware. Un acercamiento de los Through-Holes nos muestra que no están rotulados en la parte superior, pero tienen el rótulo de la función de cada agujero en la parte posterior, que es muy difícil verlo. Recordemos que los Through-Hole del Sonoff son para una conexión serial, pero las PCs no tienen puertos serie desde hace como 10 años. Por suerte, FTDI produce un módulo que convierte señal USB a señal serie RS232, y necesitaremos este módulo para grabar el firmware. No voy a mostrar nuevamente cómo soldar los cables en el FTDI, pero pueden verlo en un video anterior del canal. Por suerte todavía tengo mi FTDI armado y los pines están en el mismo orden que requiere el R3. Conectamos los pines que salen del FTDI a los agujeros del Sonoff, recordando que la pata TX del FTDI debe ir al agujero RX del Sonoff. Al igual que en el video anterior, utilizaremos el software Node MSU para grabar el firmware en el Sonoff a través del FTDI. En el Node MSU, en el menú Config, debemos indicarle el archivo tasmota.bin y en el menú Advanced debemos configurar los parámetros de la conexión tal cual se ve en pantalla. Antes de enchufar el cable USB del FTDI a la PC, es importante poner al Sonoff en modo de grabación de firmware, es decir, hay que mantener apretado el botón, conectar el USB y recién soltar el botón cuando la PC reconozca la conexión con el típico sonido de Windows. Presionando el botón Flash en el Node MSU se instalará Tasmota en el Sonoff.
Es importante aclarar que tuve que realizar esto un par de veces. Una vez terminada la programación, desconectamos el cable USB de la computadora y los pines FTDI del Sonoff. Volvemos a conectar el Sonoff a la red eléctrica y voilà, ya tenemos instalado Tasmota. Tasmota hará que el Sonoff publique una red Wi-Fi temporal llamada Tasmota y un número. Debemos conectarnos con una PC o un celular a esta red para configurar la red Wi-Fi hogareña a la que se debe conectar en forma permanente el R3. Pulsando sobre el botón grabar, se reiniciará el Sonoff y se conectará a la Wi-Fi hogareña. Ahora debemos identificar qué dirección IP le asignó nuestro router de internet al Sonoff. Hay varias formas de saber esto, por ejemplo usando la herramienta Wireless Network Watcher en nuestra PC. Una vez identificada la dirección IP del Sonoff, abrimos un explorador y desde ahí podemos encender y apagar la carga y realizar configuraciones avanzadas. Es importante habilitar el modo de emulación de Philips Hue, que es requerido para el funcionamiento del device driver de SmartThings y Habitat. No es necesario hacer esto si no se tienen estos sistemas de domótica. Finalmente integramos nuestro Sonoff con Tasmota a nuestro hub de domótica, Habitat. El procedimiento en SmartThings es muy similar y se usan los mismos device drivers. Probando el dispositivo creado en Habitat, el Sonoff no me responde, verifico la dirección IP y finalmente encuentro que estoy usando un device driver equivocado. Se debe usar el llamado Sonoff S20 Tasmota, creado por el usuario eRockM1231. Y listo, ya tengo la luz del patio con el Sonoff R3 funcionando con Habitat y gracias al software Homebridge en una Raspberry Pi también integrado a Apple HomeKit. Muy bien, esto es todo por hoy. Estén atentos a próximos videos del canal y por favor si les gustó, suscríbanse.